Para trabajar eficientemente en cualquier programa de dibujo, es necesario organizar los diferentes elementos que lo conforman en capas, o layers en inglés. Las capas sirven para organizar nuestro archivo de dibujo y hacer eficiente la aplicación. Así, en arquitectura y diseño de interiores, cada elemento tiene su propia capa, como puede ser los ejes arquitectónicos, los muros, los pretiles, etc. Cada capa tiene diferentes propiedades a considerar: el nombre, el color, el tipo de línea, la calidad de la línea, la visibilidad y el bloqueo. Se pueden crear tantas capas sean necesarias en relación al tipo de profesión. El nombre distingue el elemento que se dibuja. El color da organización visual al dibujo. Se puede asignar a la capa cualquier color que se encuentra en la pestaña de Index Color. Los colores que se encuentran dentro de las pestañas True Color o Color Books tienen el problema que, indistintamente de la instrucción, se imprimen de color gris. El color que se elige no es necesariamente el que se imprime. Al imprimir, se da la instrucción de que todos los colores se impriman de negro. De ahí que se dice que el color solo agrupa visualmente los diferentes elementos que componen un plano. Con la herramienta tipo de línea o Line Type, se puede asignar un tipo de línea diferente a la continua que viene por defecto para todos los elementos. La mayoría de lo que se dibuja se hace con tipo de línea continua. Los ejes arquitectónicos y las proyecciones, por ejemplo, son algunos que su tipo de línea es discontinua. Para crear, por ejemplo, la capa de ejes, nos vamos al icono de New Layer, renombramos con el nombre del elemento, que en este caso es eje, asignamos un color de la pestaña de Index Color y nos vamos a la columna de Line Type. Le damos clic y aparecen todos los tipos de línea que han sido cargados previamente. En este caso solo existe continuo. Para cargar más tipos de línea, nos vamos al botón de Load y aquí están todos los tipos de líneas que el AutoCAD ha creado previamente. Por ejemplo, el que nos conviene para el tipo de línea para ejes es la que se llama Dash Dot 5X, Dash Dot 2. Le damos a OK y ha sido cargada a nuestro archivo. La seleccionamos y le damos OK. Ahora, la capa de eje ya tiene cargada el tipo de línea Dash Dot 2. La calidad de línea o line weight es el ancho de línea que se le asigna a cada elemento arquitectónico que se representa en el plano. La unidad es el milímetro, la misma que se maneja en los estilógrafos cuando se da calidad a mano. Un elemento arquitectónico que tiene calidad es el muro. Creamos una capa nueva y la nombramos muro. Le damos un color de la pestaña de Index Color. De la columna de tipo de línea le asignamos la continua y en la columna de ancho de línea, line weight, le podemos asignar todos estos anchos que tiene preestablecidos el AutoCAD. Para el muro podría ser conveniente asignarle .60 de milímetro. Le damos OK y el muro ya tiene una calidad de .6 como sería nuestro estilógrafo. La visibilidad es la instrucción que hace visible o invisible una capa. Aunque dentro de las propiedades de la capa existe la de imprimible o no imprimible, esta característica de impresión se controla con esta opción. Se ve, se imprime, no se ve, no se imprime. You get what you see. Se imprime lo que se ve.
Al organizar los diferentes elementos arquitectónicos en diferentes capas, sumando la propiedad de la visibilidad, así es como se forman los diferentes planos que requiere un proyecto al ocultar el grupo de elementos asociados a una capa. Por ejemplo, para formar un plano arquitectónico plano base, partiendo de lo que se ve se imprime, se deja visible las capas de los ejes arquitectónicos, los muros, los pretiles, la cancelería, las puertas, los muebles fijos, textos y cotas. Los restantes quedan invisibles para que no se impriman. En este caso tendríamos que ocultar la capa de mobiliario. La herramienta bloquear tiene la utilidad de mantener visible una capa, pero sin que pueda ser modificada. Esta opción tiene la aplicación de poder tener elementos de referencia, como pueden ser los ejes arquitectónicos, que no pueden ser modificados, pero que se requiere ser visibles para poder proponer en base a estos. Así, la capa de ejes queda bloqueada. Para poder crear o modificar los valores de las capas, es necesario abrir la ventana de Administración de Propiedades de Capas, o en inglés, Layer Properties. Desde aquí, podemos crear nuevas capas, asignar las propiedades de color, tipo de línea, ancho de línea, encendido o apagado, congelado y descongelado, bloquear o desbloquear y establecer la capa actual. El AutoCAD tiene una capa por defecto que está nombrada como capa 0. Esta capa es irrenombrable y no se debe cambiar ninguna de sus características. Esta capa se utiliza para dibujar la librería en una capa neutral que cuando se inserta en otro archivo no sume capas al archivo destino. El icono para crear nuevas capas asigna por defecto el nombre de layer seguido de un número consecutivo. Se puede renombrar con cualquier nombre, sugiriéndose el del elemento arquitectónico. Con este icono creamos nuevas capas, renombramos o asignamos el nombre del elemento arquitectónico y definimos las propiedades de color, tipo de línea y ancho de línea. Existe el concepto de capa actual. Es la capa con la que se dibuja, por lo tanto, esta sola puede ser una a la vez y está señalada con una paloma de color verde. La capa actual no se puede congelar, pero sí apagar. Para poder congelar una capa actual, hay que cambiarse a otra capa. También podemos asignar la capa desde la ventana desplegable. Seleccionamos y esta es la que se convierte ahora en capa actual. El signo del foco apaga y prende la capa. Las entidades que han sido apagadas con esta opción se hacen invisibles en la pantalla y no son imprimibles. Por ejemplo, la capa de muros ahora es la capa actual. La vamos a apagar con la opción del foco y las entidades se ocultan, se hacen invisibles. Las podemos volver a prender, a hacerlas visibles. Al ocultarse, las entidades se quedan en la memoria RAM, que es la memoria de trabajo virtual. Esto quiere decir que no liberamos espacio de trabajo y nuestro archivo sigue siendo pesado, con la misma cantidad de información, aunque no esté visible. Esta opción es útil cuando se requiere de prender y apagar momentáneamente las entidades sin causar una regeneración de las entidades invisibles. El signo del sol congela y descongela las entidades. Los elementos dibujados dentro de las capas que se congelan se hacen invisibles y tampoco se imprimen. Por ejemplo, podemos congelar los muros, se hacen invisibles y no se imprimen. La diferencia con la opción anterior es que los objetos son almacenados en la memoria de disco duro de la computadora, liberando la memoria de trabajo virtual. Al recuperarse la información, el programa realiza una regeneración.
El icono en el espacio de modelado es un sol y el mismo icono pero en espacio de papel es un sol con una ventana. Esto quiere decir que en este espacio podemos congelar por ventana sin afectar el archivo. Por ejemplo, si nos pasamos al espacio de papel, y esta es una ventana, la única que existe en este papel, si ustedes se fijan, el icono se ha sumado y este icono es de congelado pero por ventana y este es un congelado generalizado. Por último, tenemos estos dos comandos que son de gran ayuda. La opción de Make Object Layer Current y Match. Esta opción nos sirve para poner como capa actual la capa del elemento que seleccionamos. Por ejemplo, ahorita la capa actual es líneas, columnas. Si nosotros queremos que la capa actual sea la de muros, seleccionamos la opción, seleccionamos el elemento del cual queremos la capa actual y automáticamente cambia la capa actual por el elemento que seleccionamos. Y la otra opción es Match. Por ejemplo, vamos a pensar que estos elementos no fueron dibujados en su capa correcta. Entonces, los seleccionamos la capa a la que pertenecen. Por ejemplo, podríamos pensar que pertenecen a muros bajos. Le damos clic, deseleccionamos con la tecla Escape y automáticamente los elementos han cambiado de capa. Antes de dibujar, se deben crear las capas que se van a utilizar. O también se pueden ir creando según se vayan necesitando.